En este video vamos a explicar de qué manera se usa la biblioteca en general. Lo primero que vamos a hacer es aplicar materiales a la escena. Para ello vamos aquí donde es al costado izquierdo, abrimos la pestaña y en la sección de materiales hacemos un clic y ahí adentro tenemos una variedad de materiales como ser vidrio, metal, hormigón, madera, piedra, ladrillo, suelo, plástico, bueno, etcétera. A su vez, dentro de cada carpeta hay una variedad de elementos y de textura. Por ejemplo, acá tenemos metales, hormigón, maderas. Aquí al costadito, cuando pasamos el mouse, hay una previsualización a la par de cómo quedaría la textura aplicada en la superficie. Esa previsualización nos va a ayudar bastante a la hora de elegir. Ven cómo va cambiando la textura a medida que va pasando el mouse sobre las esferas. Bueno, eso va a facilitar un poquito a la hora de tomar una decisión sobre qué textura vamos a aplicar. El criterio con el que vamos a trabajar la escena es el siguiente. Empezaremos por los elementos que en la escena tienen mayor superficie, es decir, empezaremos por las calles, luego seguiremos por las veredas, luego por el interior y por último un poquito el edificio y el contexto. Como dijimos, vamos a empezar a trabajar por las calles, para lo cual hacemos una rápida exploración de las texturas que podrían adecuarse, y la más parecida al pavimento es el concreto 3. Simplemente arrastrando el material de la biblioteca hacia la escena se aplica, pero vemos que tiene un color muy claro y muy intenso, entonces es necesario editarlo. Como vemos, inmediatamente cuando se arrastró el material a la escena se abrió el editor en la parte inferior. En este caso corresponde a la edición del material. Para oscurecer el material aplicado en la escena, vamos aquí donde dice color y aumentamos la cantidad de negro a la textura. Ven cómo va cambiando la coloración, el tono. Bien, como es un material opaco, la reflexión se la dejamos en 0. La escala la podemos variar. Como ven, a medida que aumentamos va cambiando el tamaño de la textura. Dejamos el tiempo encendido. Al dejar el tiempo encendido, lo que hace es que después, cuando ajustemos las variables climáticas de la escena, esta textura va a responder a ese clima. Me refiero a que si elijo un clima lluvioso, el piso va a aparecer salpicado por agua. Si elijo un clima con nieve, va a aparecer en la escena este piso con nieve. Bueno, ahora vamos a aplicar textura a todo lo que es la caminería exterior, para lo cual vamos a la opción de embaldosado. Y como podemos ver, hay distintos tipos de embaldosado, que depende también la escala en la cual se va a aplicar. Esto es básicamente un embaldosado para superficies chicas, para interior, por ejemplo dormitorios, etcétera. Seguimos explorando. Hay veces que aparecen revestimientos que podrían aplicarse, y modificando algunos valores puede servirnos como textura de piso. Por ejemplo, este revestimiento que uno lo ve en esa escala, en ese brillo, en esa posición, si lo aplico sobre el piso, uno podría decir que no es muy adecuado. Pero si uno modifica determinados parámetros de la visualización que corresponden al material, verán que rápidamente ese material se adecua a nuestras necesidades. Por ejemplo, lo primero que haría es bajarle el brillo, bajarle la reflexión del material. Cambiaría la escala, aumentándole. También lo que podría hacer es cambiarle la coloración y llevarlo, como vemos, a un color tercio.
Entonces ahí podemos decir que tenemos un piso similar a lo que sería un piso de hormigón impreso con distintos matices de coloración. Entonces, como vemos, como hemos modificado una textura predeterminada, y miren la textura que hemos obtenido, el material que hemos obtenido en la escena. De igual manera se puede trabajar absolutamente todos los materiales y de esa manera tener muchas más posibilidades de las que te ofrece las opciones predeterminadas. Ahora vamos a trabajar con el piso que está por debajo del espacio de los arcos. Como vemos, la sombra que proyecta la cubierta oscurece demasiado el piso, para lo cual seguramente vamos a tener que elegir un piso de color claro. Pero creo que es conveniente primero modificar la iluminación. ¿Para qué? Para que la curva de la cubierta se proyecte un poco dentro de este espacio semicubierto, para que ayude a iluminar un poco el espacio y para que ayude a expresar la sensación que genera la cubierta curva y para que proyecte una sombra sobre el piso, para lo cual debemos ir a ubicación, y en ubicación podemos modificar la orientación. Como vemos, modificando el norte del proyecto se va modificando la sombra, y como vemos, la sombra va entrando dentro de este espacio. También podemos modificar la fecha para ganar mayor profundidad de la iluminación, y también podemos modificar el horario. Ahí, por ejemplo, ahí logramos que en el piso se logre dibujar la curvatura de la cubierta y se proyecten los mástiles, y también se logre percibir la sensación de las entradas de luces del techo translúcido. Una vez que hemos logrado modificar esos parámetros, podemos ir a salvar nuestra nueva posición del sol. Con esto logramos recapturar las nuevas configuraciones de textura y de iluminación natural. Ahora sí vamos a modificar el piso interior. Habíamos dicho que podíamos elegir un piso, un embaldosado, color claro, pero no tan blanco. Entonces lo que vamos a hacer es modificar el color. Corremos un poco la paleta para poder apreciar, y vamos a trabajar dentro de los matices de los beige. Vamos a oscurecer un poquito. Ahí estamos. Entonces ahí logramos que se exprese la sombra de la cubierta con todos sus efectos: la curva, la transparencia, la opacidad y bueno, el ritmo de los mástiles. Lo que podríamos hacer para mejorar esta imagen es aumentar un poco más el contraste de la calle, para lo cual volvemos a entrar a la configuración del material, lo oscurecemos un poco más y ahí lo dejamos. Podemos salvar el archivo. Ahora lo que podríamos trabajar es la explanada donde está el espejo de agua, pero antes de aplicarle textura a esta explanada quería explicar una herramienta que es muy útil dentro de lo que es la vinculación entre los dos programas. Esa herramienta básicamente es la actualización de la información que se visualiza en Twinmotion con respecto a cualquier modificación que se haga en el archivo de origen en Archicad. Por ejemplo, si de pronto dentro del proyecto necesitamos modificar algún parámetro, alguna medida, agregar nuevos elementos o sacar elementos, podríamos, por ejemplo, sacar este elemento y a este otro aumentarle la altura a 1,30 m para que se note. ¿Sí? Entonces el proyecto tiene esta nueva configuración. Entonces, para actualizar el archivo que tenemos en Twinmotion, en la cual tenemos todos estos elementos, en vez de
volver a trabajar de cero, lo que se hace es una reconexión entre los dos archivos. Para ello volvemos acá a Archicad, vamos a Twinmotion y volvemos a hacer clic en conexión directa. Esperamos un rato y ahora podemos visualizar cómo se eliminó la cubierta que teníamos y aumentó la altura esta platabanda. De igual manera, cualquier cosa que modifiquemos en Archicad, simplemente haciendo una reconexión se va a actualizar la información aquí en Twinmotion. Esto es una de las herramientas muy útiles que tienen estas dos plataformas. Bueno, vamos a dejar como teníamos antes y ahora lo que vamos a hacer es volver a generar la reconexión para que se actualice y vuelvan a incorporarse los elementos que habían sido borrados y o modificados. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar una textura a esta explanada. Para ello vamos a elegir otro embaldosado al cual lo vamos a modificar. Por ejemplo, podría ser este y me gustaría cambiarle la escala. Elegí este embaldosado porque tiene una junta ancha que me puede permitir que visualmente se generen como una combinación de dos materiales. Vamos a modificar la escala para que se pueda apreciar y me gustaría que esta explanada tenga un color chocolate, ¿sí? Ahí vamos aumentando. Contraste más alto entre lo que es el piso semicubierto y el piso exterior. Otra cosa que podríamos modificar, por ejemplo, el aspecto del agua. Para ello vamos de vuelta a la biblioteca de materiales y elegimos agua que está al final. Ahí tenemos distintas configuraciones. Podríamos utilizar esta, por ejemplo. Y podemos controlar la opacidad, la reflexión, si queremos que refleje más, si queremos que refleje un poco menos. Podemos cambiar el tono del agua si quisiéramos, pero ahí consideramos que está bien. Ahora lo que hacemos es volver a salvarlo. Y aquí tenemos una aproximación de cómo quedaría el render. Aquí podemos ver que el embaldosado no es el que pretendía que quedara. Entonces lo vamos a editar y lo que vamos a hacer es básicamente cambiar la escala del elemento y vamos a hacer una rotación primero de 90 grados y vamos a cambiar la escala en X y en Y porque me gustaría más lineal el dibujo de la trama y no tan recortado. Bueno, hasta ahí tenemos una primera aproximación de lo que podría ser nuestra imagen. De vuelta, salvamos, guardamos el archivo y a actualizar nuestras capturas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hacer algunos ajustes en algunos elementos. Por ejemplo, en el tamaño de la textura del piso interior, para lo cual con el gotero adquirimos las propiedades del elemento, modificamos la escala para que sea más acorde a lo que es el espacio. Ahora lo que podríamos hacer es trabajar un poco el vidrio de la baranda, que al ser tan transparente deja de ser percibido. Entonces lo que vamos a hacer es asignarle un material de vidrio esmerilado o ploteado, también podría ser. Vamos a vidrio y vamos a elegir una opción. Vamos a aumentarle la escala para ver cómo se lo percibe. Nos alejamos un poco. Está bien de opacidad, la reflexión está bien. Bueno, ahora que ya tenemos ajustado la mayoría de los parámetros de esta escena, lo que vamos a hacer es ir de vuelta a nuestra imagen y recapturarla. Ahora vamos y guardamos el archivo. De igual manera hay que ir trabajando las distintas vistas. Oportunamente lo iremos mostrando. En el próximo video explicaremos de qué manera se insertan los objetos como la vegetación, el equipamiento, luminarias, personas, vehículos, para terminar de ambientar la escena antes de
hacer los ajustes para el render.